Muy buenos días para todos. Les agradecemos la presencia. Le damos la bienvenida a este taller. Bueno, contarles simplemente que tenemos presencia desde varios países de Sudamérica y de Centroamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, Uruguay, donde estamos alojados, y Venezuela. Así que les agradecemos a todos por la participación. Bueno, brevemente y a modo de bienvenida, les comento que para nosotros es un placer desde GWP, Global Water Partnership Sudamérica, y desde la Cámara de Industrias, desde el programa Impulsa Industria, recibirlos. El objetivo un poco del día de hoy es resaltar un poco la importancia del uso de agua en el sector productivo y, bueno, contarles algunas de las cosas que venimos haciendo en Uruguay, pero también con una escala de Sudamérica. Y bueno, y vamos a compartir hoy primero las palabras de bienvenida desde Global Water Partnership Sudamérica, y luego 3 exposiciones que las iré comentando y presentando a medida que vayamos avanzando. Les comento también que brevemente que la idea es que la reunión tenga una duración aproximadamente de 1 hora, así que también la presentación va a estar disponible en los próximos días en la página web de GWP, de Global Water Partnership. Y bueno, les vamos a pedir a los participantes que mantengan los micrófonos cerrados, y los comentarios, las preguntas que le vayan surgiendo las pueden ir colocando en el chat. Nosotros vamos a ir tomando nota, y al cierre vamos a tener una instancia de preguntas. Dependiendo también la hora, aquellas que no podamos contestar, se las transmitiremos a los expositores o les haremos llegar por mail nuestras impresiones o las contestaciones. Así que, bueno, sin más, le doy la palabra a Verónica Guzmán. Verónica Guzmán es oficial de programas y proyectos de Global Water Partnership, GWP Sudamérica. Es ingeniera civil por la Universidad de Cuenca, en Ecuador, máster en Ingeniería de Sistemas Ambientales por la University College of London, y máster en Gestión de Proyectos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Verónica, te damos la bienvenida y gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Buenos días a todas y todos. De parte de Global Water Partnership Sudamérica y la Cámara de Industrias del Uruguay, les damos la cordial bienvenida a este taller sobre la medición de la huella de agua en empresas industriales. A nombre de Alejandra Mujica, coordinadora regional de GWP Sudamérica, y de todo nuestro equipo, les agradecemos estar hoy conectados en este taller. La crisis global del agua cada día es más tangible. En algunas regiones se están experimentando sequías y temperaturas récord. Es por ello que debemos actuar ahora en el cuidado de nuestro recurso hídrico, sobre todo al encontrarnos en una región donde el agua dulce es una de nuestras mayores riquezas. Por otro lado, es necesario mencionar que el sector agrícola y el industrial consumen o acaparan alrededor del 80% del consumo global de agua, donde el 20% es específico del sector industrial. De esta manera, el trabajo articulado con el sector privado, de manera especial con las empresas industriales, es indispensable para alcanzar un manejo sostenible de nuestros recursos. De esto parte nuestro proyecto Buenas Prácticas Azules. El conocer la demanda de agua en cada proceso productivo a nivel industrial nos permite establecer planes de manejo y de optimización que contribuyan al cuidado del agua. Reconocemos los retos, que son muchos, y puede ser complicado alcanzar que todas las industrias de la región conozcan su verdadera demanda de agua. Sin embargo, sabemos que existe un compromiso de muchas empresas en el contribuir al cuidado y manejo de nuestros recursos naturales. Es por ello que esperamos que este taller sea de un aporte al entendimiento sobre los medios que nos permiten establecer la huella de agua en los diferentes procesos. Les invitamos a conocer más sobre nuestra iniciativa en nuestros canales oficiales, y les agradecemos nuevamente por estar aquí. Tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, a continuación le damos la palabra al primer expositor, Javier Tax. Es coordinador de la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura,
y investigador de la Universidad de la República del Uruguay. Javier, bienvenido y adelante, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación y voy a hacer una presentación que en realidad tiene como dos grandes temas. Uno es la importancia del agua a nivel global, algo ya menciona Verónica, sobre justamente cuál es el estado de situación, y también algunas reflexiones sobre el sector privado y el desarrollo sostenible. Para muchos seguramente esta presentación no va directo al grano de la medición de la huella hídrica, pero es importante de alguna forma entender cómo el esfuerzo individual, la ética individual, se conecta con algunas problemáticas de carácter internacional y global en relación a, como se mencionó recién, la llamada crisis global del agua. Voy a compartir una pantalla. Me alegro mucho que haya gente de todas partes de América Latina en la audiencia y por supuesto, llegado el momento, si hay espacio para preguntas, con mucho gusto las voy a intentar responder. Un minuto, por favor. Alguien está abriendo una presentación, por lo tanto no puedo abrir yo la mía. Ok. El título que le puse es Las huellas recíprocas entre agua y sociedad, y de alguna forma trata de cambiar un poquito el sentido también cuando hablamos de la huella hídrica de las empresas o la huella hídrica de los países, de las sociedades. Estamos pensando en el impacto que tenemos sobre las aguas, pero en realidad uno de los mensajes de mi presentación es que hoy estamos ante una forma de pensar la realidad que es relacional, y podríamos pensar también en cuál es la huella del agua en nosotros, cuál es la huella del agua en las sociedades. Estas fotos que les estoy mostrando están sacadas de algunos viajes, visitas académicas. A la izquierda, por ejemplo, es recientemente en el río Santiago, en la ciudad de Guadalajara, en México, un río ya sin vida, casi sin oxígeno, y sin embargo alimenta algunos del ganado que después seguramente terminará en la dieta de algunos de los habitantes locales, ¿verdad? Con aguas de carácter contaminado por metales pesados. Y por el otro lado también la recreación, el agua para los niños en el centro de la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Bebiéndola y también vinculándose directamente con ellas, ¿no? Entonces ahí tenemos esa huella del agua en nosotros a través de la salud personal, pero también en nuestras formas de organizarnos y nuestras formas de entender y las creencias que tenemos. Eso es la foto a la derecha abajo de la Romería de las Aguas, un ritual los 12 de octubre en Porto Alegre, donde se traen aguas limpias de las nacientes de los distintos ríos y arroyos que desembocan luego en el río Guaíba, en Porto Alegre, que está fuertemente contaminado también. Bueno, un ritual de sanación de las aguas por el bienestar de todas las comunidades, y aquí se encuentran creyentes de diversas corrientes religiosas, pentecostales, católicos, afro-umbandistas, y de todas otras creencias, también laicos, ¿no? Solo para mostrar cómo las aguas también afectan nuestras maneras de relacionarnos entre nosotros. Con respecto a la importancia del agua a nivel global, como ya se dijo hace unos instantes, acá hay una caricatura, quizás algunos la recuerden, del Principito de Saint-Exupéry, cuando trata el Principito de explicar, bueno, cuál es el planeta de donde viene. Le dicen, bueno, a los adultos hay que hablarles con números, ¿sí? Es la única forma que nos comprendemos la realidad. Y ahí tenemos la fórmula H2O del agua, que es muy muy simple en términos químicos y sin embargo tan complejas en su expresión a nivel planetario, ¿verdad? Y esa complejidad obviamente se desprenden algunos datos globales. Esta diapositiva les va a quedar después para ver algunas de esas figuras a nivel global, pero yo rescato, ¿verdad?, algunas de estas informaciones. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura, lo cual de alguna manera va en contra del derecho humano al agua y el saneamiento,
que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010 declaró y comprometió así a todos los gobiernos, pero también a todas las sociedades para que esto tenga que revertirse y cambiar. Las mujeres y las niñas son las encargadas en situaciones de escasez y de limitado acceso al agua para beber o para uso hogareño, son las encargadas en un 80% de ir a buscar, muchas veces caminando kilómetros, 10 o más kilómetros, para traer este líquido vital hacia sus hogares. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten, o sea, los efluentes se vierten sin ningún tratamiento, lo cual provoca algunas situaciones como las que mencionaba en las fotografías anteriores de la contaminación, que estamos viendo también de forma creciente, no solamente en las ciudades, sino también en las zonas rurales, algo que es relativamente novedoso para nuestra conciencia colectiva. Y aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego, es decir, son para el uso agrícola. Ya mencionaba también Verónica, aumenta este porcentaje a casi el 80% cuando incluimos el uso industrial, ¿verdad? Pero esto es muy importante también para ubicarse, porque uno puede pensar, ok, pero si el 70% del agua lo utiliza, del agua dulce en el planeta, lo usa la agricultura, debería ser allí, en ese sector donde más hincapié hay que poner en los esfuerzos por cambiar nuestras formas de producir. Sin embargo, bueno, estamos en un momento de transformación o transición de paradigmas, como se dice, donde ya no queda posibilidad de simplemente echarle la responsabilidad o la culpa a otros, sino que es tiempo también de ver este panorama en su conjunto y que cada uno de nosotros, de forma individual, pero también a nivel de los colectivos que formamos parte, los sectores, el sector privado, el sector ONG, el sector público, todos tenemos algo para contribuir a una situación que cuando hay algún tipo de desastre de origen natural con el agua, por ejemplo, no hace mucha distinción, aunque finalmente son los más vulnerables los que tienen más dificultades para afrontar esos desafíos y también para recuperarse. En América Latina tenemos una situación privilegiada a nivel mundial. Allí se plantea en este gráfico, que es del año 2016, tenemos el 6% de la población mundial y sin embargo el 30% del agua dulce del planeta. Sin embargo también los desafíos son enormes, porque aquí también tenemos cohabitantes de la región que no tienen acceso a agua sana, a agua saludable. Estamos hablando de unos 34 millones de personas, se ha ido mejorando, pero en la situación de pandemia nuevamente se vieron estos números creciendo y de forma acelerada por las dificultades en las viviendas y también porque los sistemas de provisión de agua se vieron reducidos en sus formas de funcionamiento, y también una enorme cantidad, millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento digno, un saneamiento seguro. Esto, más recientemente, esas eran cifras del 2016, lo que se nota es que a pesar de nuestra situación privilegiada de la cantidad de agua por habitante, existen situaciones de alto estrés hídrico más frecuentes, como decía también Verónica, y que a su vez esto tiene una distribución geográfica diversa, heterogénea, lo cual también pone en discusión los temas hacia el futuro de las migraciones o del corrimiento también de las fronteras agrícolas hacia zonas que hasta este momento no habían sido impactadas, justamente por ese tipo de transformaciones demográficas y también productivas. Un segundo aspecto en este informe reciente de la CEPAL para América Latina y el Caribe, pensando en la aceleración de la realización del ODS 6, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, vinculado al agua, que en unos instantes voy a profundizar. Un segundo aspecto es el aumento de la contaminación en todos los cuerpos de agua y también en los bordes costeros, ¿sí? Lo cual ocasiona, como dice allí la cita, la pérdida y degradación de ecosistemas, pero que tiene un impacto también a nivel económico muy importante, por ejemplo, en la industria turística. En el Uruguay, al igual que en otros países, recientemente hemos tenido floraciones de algas tóxicas, ¿verdad?, vinculados justamente con la contaminación
de los cursos superficiales de agua, que son realmente sorprendentes en la extensión y en la profundidad que han alcanzado, llegando inclusive a las zonas más privilegiadas del turismo internacional y nacional, lo cual también bueno, despertó las alarmas colectivas. Y finalmente, esta situación tiene un derivado de carácter social y también para el sector privado muy importante, que es el aumento de la competencia por el uso del agua. Si bien existe desde hace muchas décadas la idea de la gestión integrada de los recursos hídricos, que de alguna forma pretende encontrar un balance entre la producción de agua, el uso de las aguas, bueno, en estos momentos estamos viviendo, por un lado, una mayor competencia, y eso obviamente que favorece a aquellos actores más poderosos en términos económicos, en términos políticos también, para un acaparamiento de agua, y también el surgimiento de un creciente número de conflictos por el agua, ¿no? Esto daría para hablar más en profundidad. A veces son conflictos que se expresan por el agua, pero en realidad traen por detrás otro tipo de intereses, pero muchas veces también es realmente a partir de esa idea de escasez que se generan conflictos entre distintos usos urbanos, usos rurales, entre las comunidades indígenas o campesinas con la producción industrial, etc. Este tipo de situaciones a nivel global hoy en día se pueden enmarcar dentro de la discusión de estar viviendo en lo que se llama la era del antropoceno. Lo que está a la izquierda es una representación gráfica de cuál es esta discusión, y que quiere decir que para muchos investigadores de las ciencias naturales, pero también ha sido apropiado por las ciencias sociales y las humanidades, habríamos ingresado a una era geológica donde el impacto de la acción humana sobre el ambiente tiene un nivel similar o de capacidad de transformación del planeta como hasta el momento solo se había entendido de las fuerzas de la naturaleza, el vulcanismo, el movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Y hubo una discusión sobre cuándo se habría iniciado esta nueva era, pero que tiene de importancia para nosotros y para una conciencia global sobre esta crisis del agua y de los temas ambientales, en el sentido de que justamente esta idea de la relación, nuestras acciones en el planeta generan impactos y luego esos impactos tienen a su vez un efecto de boomerang sobre nuestras formas civilizatorias, nuestras formas de organizar las ciudades, nuestras formas de organizar la producción y el consumo. Esta nueva conciencia ha obviamente provocado también una multitud de discusiones sobre, bueno, cuáles son las soluciones posibles para esta idea del antropoceno. ¿Cómo podemos generar un antropoceno de alguna forma positivo a partir de esta conciencia de que nuestras acciones obviamente tienen un impacto sobre otros seres vivos, sobre los ecosistemas, sobre las aguas y también que regresa hacia nosotros? Dentro de esta idea del antropoceno, que hoy ya hay un cierto consenso de que se habría iniciado hacia mitad del siglo pasado, alrededor de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, y que el factor, o lo que se llama the golden spike, cuál es el indicador que estaría dando de que habría iniciado una nueva era geológica, es la presencia de microplásticos en todo el planeta, incluso en aquellas zonas donde uno no pueda encontrar residuos de plástico o producción basada en fósiles para generar el plástico, pero por las distintas acciones atmosféricas, las corrientes de las aguas, etc., bueno, es el microplástico uno de esos indicadores claves. Para el tema del agua, que es el que nos compete hoy, este tipo de discusión nos hace transformar. Todos recordamos quizás de haber visto en los libros, los manuales del liceo, de la escuela, el ciclo hidrológico, pero bueno, cuando agregamos la acción humana, ese ciclo hidrológico pasa a tener a nuestras propias intervenciones, reteniendo las aguas, generando otros procesos de evapotranspiración. Acá en esta gráfica de lo que se llama el ciclo hidrosocial, justamente para poder conectar el ciclo del agua más tradicional de las ciencias naturales con los aspectos culturales y sociales. Bueno, tenemos algunos de esos momentos que tienen que ver con la agricultura, que tiene que ver con reservorios, que tiene que ver con el represamiento de los ríos, ¿verdad? O de otros reservorios, y eso altera de alguna forma en lo que hoy se denomina la aceleración del ciclo hidrológico.
estamos viendo, y eso tiene que ver por la presencia de más lluvias en ciertos momentos del año, o la escasez de lluvias y la pluviosidad, justamente con esta idea de que se han acelerado los procesos de este ciclo sociohidrológico, y en mucho sentido por nuestra propia acción. Bien, pasando entonces a la segunda temática, que tiene que ver, bueno, ¿cuál es entonces el lugar del sector privado en esta discusión del antropoceno, de la aceleración del ciclo hidrológico, de esta visión relacional? Y acá seguramente muchos de ustedes puedan hablar con mayor experticia que lo que haré yo, simplemente mencionar, para empezar esta segunda y última parte, que cuando en la década del 90, a principios de los 90, comenzamos a trabajar estos temas de ambiente, cultura y sociedad, hacíamos un mapa de actores y cuál era la percepción o la conexión del sector privado empresarial con relación a la temática ambiental. En Uruguay estoy hablando, probablemente esto tenga algunas cosas en común con otros países y también algunas diferencias, pero en Uruguay, a principios de los 90, el sector empresarial, para comenzar, estaba en un sistema de poca regulación ambiental. Había una legislación muy limitada, pobre, no se le exigía y tampoco había en principio un aspecto voluntario de querer accionar en este sentido de un mejor relacionamiento con el agua, con el ambiente, con los residuos que se generaban. Pero también había un gran temor al ambientalismo, en el sentido que limitaría las formas de producción y que también podría generar algunos elementos de competencia en el mercado que no estaban vinculados directamente a la economía, sino que eran algo así como barreras arancelarias en el caso de la exportación, o que favorecían a algunas de las empresas con detrimento de otras, con el argumento de ser más verdes, más ambientales, más ecológicas. Finalmente, lo que sí sucedió era que las multinacionales en el Uruguay y también las grandes industrias de la exportación comenzaban a sentir la presión de las sedes centrales, en el caso de las multinacionales, o la presión de los mercados globales para la exportación, y allí sí empezaba a haber un tipo de proceso de mejora de la producción con relación a estos certificados ambientales, o por lo menos de procesos y productos que contemplaran el tema de la reducción en el uso de la energía, la reducción de las materias primas. Pero en general no se notaba que hubiera una mayor conciencia en el sector privado de su papel, su lugar a jugar en esta discusión de la cuestión ambiental. Hoy día estas cosas van cambiando, ya Verónica lo adelantaba, y muchos de ustedes deben tener ejemplos, y hoy por suerte vamos a tener a otros que lo van a presentar. Pero a nivel global esta situación se ve enmarcada en lo que es el desarrollo sostenible, y en particular la Agenda 2030, que queda establecida entre unos 190 países y distintas corporaciones de ONGs, de empresas, de la sociedad civil también, donde se avanza sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que desde el punto de vista de la novedad es un tipo de percepción del desarrollo sostenible que es para todos los países, tanto los llamados desarrollados como los llamados en vías de desarrollo, porque lo cierto es que ese desarrollo sostenible no hay en ningún país que pueda de alguna forma mostrar el balance entre los aspectos sociales, ecológico-ambientales y económicos de una forma ideal, sino que estamos todos en realidad en construcción de ese desarrollo sostenible. En particular, el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, les quería mostrar, tiene, ¿verdad?, como objetivo garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y de saneamiento para todos. Una situación ya veíamos a nivel global y en América Latina en particular, pero que trata de juntar esas tres patas: el aspecto social, de la equidad, de no dejar a nadie atrás, de que sean las personas en contextos vulnerables los que más se los pueda atender, pero también está en rojo aquí en la diapositiva aquellos aspectos que más competen a lo que se entiende es la importancia del sector privado. La mejora de la calidad del agua, reduciendo la contaminación; aumentar considerablemente el reciclado y la reutilización, es decir, generar circuitos limpios, ¿verdad?, a la interna también de las empresas, para tratar de no generar efluentes, pero a su vez reutilizar las aguas; y también esa meta de aquí a 2030 de aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores. Y aquí es donde me parece el cálculo de la huella hídrica tiene un papel muy importante en la métrica y en ese conocer mejor
nuestros procesos para poder contribuir a este objetivo ODS 6 desde el sector privado, entre otros. Pero para ir terminando, en realidad, más allá de esa visión del ODS, del aspecto global, lo cierto es que uno puede encontrar como tres ideas o motivaciones de por qué desde el sector privado se debería aumentar el accionar y también el protagonismo en esta situación del cuidado de las aguas, la protección de las aguas, un mejor uso de las aguas. Por un lado hay un aspecto utilitario, ¿sí? Eso permite una mejora de la gestión, también en muchos casos la reducción de costos, pero también permitiría, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, poder integrarse mejor a las cadenas de valor internacionales, globales o nacionales, que tienen ya esta vocación, ¿verdad? Y que ponen como parte de su gestión ambiental el hecho de que los proveedores sean también colaboradores en esta cadena de valor ambiental, ¿no? Allí puse solo para mencionar algunos de los sellos, que no son muchos en términos del agua en comparación, por ejemplo, con la energía, el tipo de etiquetamiento. El de la izquierda justamente viene asociado al etiquetamiento de eficiencia energética, donde también en algunos países se mide para algunos electrodomésticos el consumo de agua anual en litros que va a tener. Pero también a la derecha abajo de los Estados Unidos es un sello que tiene que ver con el uso de los sanitarios, ¿no? las cisternas o los inodoros, ¿no? Y cuán eficientes son. Entonces, un aspecto utilitario para la competitividad, para mejorar los procesos de producción. Pero también puede haber un aspecto identitario, ¿no? Y acá estoy dando vuelta a esa famosa frase, no hay que solo serlo, sino parecerlo. Acá es, no solo hay que parecer que uno está preocupado con las temáticas ambientales, sino que tiene que realmente ponerse a la acción. Y de alguna forma superar una cierta prejuicio que existe en muchas partes, en muchos sectores de la sociedad, sobre la idea del greenwashing, esa idea de ese lavado o enverdecimiento superficial de muchas de las empresas o del sector público y privado empresarial, para realmente tener una identidad de ser parte de estos grupos más avanzados, más progresistas en términos de una transformación socioecológica que a esta altura pocos se animarían a decir que no es necesario. Finalmente, un aspecto ético, también asociado con lo anterior, ¿no? Y cuando decimos el aspecto ético del agua, es esta idea de decir, bueno, ¿cómo podemos, si nosotros tenemos ciertos principios, ciertos valores, cómo los podemos llevar a la acción? ¿Sí? Y acá lo que importa es eso, está habiendo un cambio de valores a nivel de las generaciones, pero no solamente, no es solo los niños, ¿no? Que vienen con una escolarización más ecológica o donde los temas ambientales están más presentes, sino que también nosotros, los adultos, ¿verdad? Lo estamos viviendo en nuestras situaciones cotidianas, en las cosas que no nos gusta de ver en el día a día, y también cuando viajamos o encontramos situaciones como las que les mostraba al principio de mi presentación, cerca de la ciudad de Guadalajara, en México, ¿verdad? Y acá el cambio de valores nos lleva, de alguna forma, a una ética del cuidado y de la suficiencia. ¿Sí? Cuando decimos del cuidado, es esta idea de cuidarnos entre nosotros, entre los seres humanos, cuidar también la vida de cada uno de nosotros y el entorno, por esa idea relacional, porque lo que hagamos al entorno va a terminar definitivamente también afectando nuestra percepción de bienestar, de felicidad, y también de sentirnos parte entonces de ese movimiento transformador. Y la suficiencia es un concepto muy difícil en realidad de llevar a la práctica, pero es en definitiva decir, bueno, ¿cuánto yo tengo que producir y consumir que sea lo necesario y no más allá de eso? Que no sea algo superfluo o algo que esté de alguna manera no contemplado para realmente satisfacer las necesidades tangibles e intangibles que todos nosotros tenemos. Entonces, bueno, es un poco de poesía, pero cuando hablamos de la ética hablamos de eso, hablamos de valores, hablamos de principios morales para nuestra acción y ser lo más coherentes posibles, a pesar que muchas veces la realidad nos pone obstáculos en este sentido. Culmino con una frase que está en el manifiesto de la Red Global de Museos del Agua, de la cual la cátedra que coordino, la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura, forma parte y está liderando también el capítulo de América Latina y el Caribe de Museos del Agua, donde en ese manifiesto plantea lo siguiente: parece esencial restablecer una nueva relación entre la humanidad y el agua, un nuevo sentido de civilización, que nos ayude a reconectar a cada persona con el agua en todas sus dimensiones, incluidas las sociales,
culturales, artísticas y espirituales. La foto de la izquierda del templo de Tipón, cerca de Cusco, en Perú, es solo para mostrar cómo en algunas civilizaciones ancestrales tenían algunos de estos valores puestos en la práctica del manejo hidráulico de las aguas. No es para volver hacia atrás, sino que mirar para adelante a partir de esas experiencias y aprendizajes de la historia. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Te agradecemos mucho por la presentación. Vamos a seguir un poco con la agenda. Les recordamos que cualquier cosa pueden ir en el chat escribiendo alguna cuestión, alguna pregunta, para en la última parte dar lugar a ello. Le damos la palabra ahora a Alejandro Conza, de Hídrica. Alejandro, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias también a Javier por la presentación anterior. He estado pensando durante la presentación de Javier cómo hacer ese link hacia lo que les quiero presentar ahora, que es justamente hablar un poco más sobre ya los aspectos de medición de huella, pero sí creo que es importante antes de iniciar eso decir que si el agua no está en este momento en tu agenda, si te estoy hablando a ti como sector público, como empresa privada, como individuo, como organización de la sociedad, entonces no estás mirando bien el panorama, ¿no? La agenda global del agua, de los ODS la menciona, la agenda económica global, el Foro Económico Mundial reconoce los riesgos asociados a temas de agua por sus posibles graves afectaciones a la economía global. No hay que mencionar el tema de salud y la asociación que ha habido entre agua y la reciente pandemia también, ¿no? Que ha desnudado las grandes brechas que existen. Entonces, sí creo que esa visión global es importante para ahora entrar a saber, y entonces, ¿por qué debería aprender? ¿Por qué debería conocer en qué consiste esta metodología llamada huella de agua? Entonces, vamos a partir de por qué. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verla bien? Genial. Entonces es esto, a ver, ¿qué consiste este tema de la huella de agua? ¿De qué se trata? Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado el concepto básico de huella de agua, y si no lo han hecho, esta es una propuesta de definición, que es un indicador que define cuál es ese volumen total de agua que se consume necesaria para producir bienes y servicios. Y esto es muy importante, evalúa el impacto generado por su consumo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta definición un poco larga? Porque a veces se simplifica el concepto de huella de agua, como lo vamos a ver en las láminas siguientes. Aparte de este concepto general, que es importante que lo tengan, es decir, quiero poder entender cuánta agua hay detrás de una producción de un bien de servicio y qué producción y qué impactos estoy generando. También algunos conceptos interesantes dentro de lo que es huella de agua, ¿no? Y diferenciar, porque cuando a veces nos hacemos la pregunta de cuánta agua consumes, quizás ustedes van a ir a su recibo de pago del agua y van a ver cuántos metros cúbicos dicen, cuántos dólares, soles o la moneda del país que tengan ustedes me indica y me van a dar ese valor, ¿no? Pero cuando hablamos de huella de agua y hablamos de consumo, en realidad nos entendemos como usuarios de agua que tomamos parte de un recurso, pero que finalmente también lo podemos a devolver en otra calidad, quizás en otro lugar, pero hay un flujo de devolución, ¿no? Hay un miniciclo del agua que yo genero cuando soy usuario del agua. Y esa diferencia se relaciona con consumo de agua y está en el marco de este concepto de huella de agua, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también entenderlo, ¿no? Si yo soy un usuario en mi casa, ¿no? Entran, no sé, 10 metros cúbicos de agua al mes, pero salen 8 metros cúbicos de agua por el desagüe en otra calidad, pero yo he consumido la diferencia entre esos dos aspectos, ¿no? Ese número es muy importante, o ese concepto es muy importante para entender qué es huella hídrica o huella de agua. Otro concepto importante
para entender qué es huella hídrica y huella de agua es que no solamente medimos, evaluamos o miramos lo que físicamente puedo ver, como agua que entra de la red pública o que tomo de un río o que tomo de un pozo o de un manantial, ¿no es cierto? Sino que también existen otros usos de agua eh, que vienen escondidos en otros insumos que yo tomo para mi producción, ¿no? En los suministros que yo adquiero para mi proceso productivo hay agua. En la energía que yo utilizo para transformar también hay agua detrás, ¿no? Probablemente mucho de eso tenga que ver con hidroeléctrica o con termoeléctrica también, y también hay consumos de agua ahí. O el transporte, ¿no? Los combustibles que utilizo para mi producción, todo aquello tiene agua. Si en algún momento yo pensaba que mi producción como empresa o que mi consumo como persona, etcétera, no tenía mucha agua involucrada, no he estado viendo el panorama completo. Porque hay agua que se consume de forma directa, es decir, agua que veo que consumo, como en mi casa cuando abro la ducha y veo que hay agua que yo voy a utilizar, pero quizás no he visto que hay agua cuando prendo la hornilla del gas, cuando prendo la computadora y consumo energía eléctrica, hay agua detrás de esos procesos también, ¿no? Y cuando hablamos de huella hídrica y huella de agua, todo eso suma. Hay un ejemplo muy clásico que vamos a desmenuzar un poquito, que tiene que ver con la taza de café. ¿Sí? Como esta taza, no sé si algunos todavía están en hora de la mañana, aquí al menos en Lima, Perú, estamos 10 de la mañana, creo que mediodía en otros países, pero la taza de café, si yo les pregunto cuánta agua tiene, ustedes van a tomar la taza y me van a decir, bueno, acá hay 8 onzas, 10 onzas, 125 mililitros, es la cantidad de agua que debo utilizar para yo poder preparar. Pero esa es la parte del agua que yo veo. Como usuario, es el agua que yo veo. ¿Dónde hay agua y no la veo? Obviamente yo eché granos de café molido, ¿no? Liofilizado, no sé cómo lo tengan ustedes, o pasado, etcétera, pero utilicé gramos de café y ese café, obviamente para llegar a ese punto, antes fue producido, cultivado, ¿no? Transformado, y en ese proceso también utilizó agua. Y esa agua, por esa pequeña cucharada de café que utilizo en mi taza, también tiene agua detrás, ¿no? Cuando hablo del azúcar, de repente algunos tomadores de azúcar, de café, usan el azúcar, otros preferimos no usarla, pero también si hablamos de azúcar, hablamos de caña, hablamos de crecimiento de un producto agrícola y estamos hablando de agua contenida, que no veo en la taza, pero que viene en la historia, ¿no? En la historia de ese azúcar se utilizó agua para que pueda llegar hasta mi hogar y poder utilizarla. Y obviamente el agua también la he hervido. Y si la he hervido, he consumido energía eléctrica que también tiene agua detrás porque en los procesos de producción, como les decía, hidroeléctricos, o termoeléctricos o cualquiera que sea la fuente, incluso eólica o solar, hay un consumo de agua en los insumos producidos o que se utilizan para producir esa energía, ¿no? Entonces, cuando yo hago el combo total y digo, ok, si sumo el agua dentro, más el agua que está escondida en el café, más el agua que está escondida en energía eléctrica y en el azúcar, puedo estar hablando de unos 140 litros de agua para poder producir y tomarme esa tacita de café. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto que puede elaborarse cuando yo puedo estandarizar todas las formas de los bienes y servicios y los insumos para su producción en temas de agua. Y esa metodología que me permite hacerlo es una parte de la huella hídrica, ¿sí? Y si ven aquí, no le pongo huella hídrica del café igual 140 litros de agua, porque esta es una parte, digamos que sí es la parte más comercial de la huella del agua, ¿no? Es como nos han hecho conocer, si alguno conocía el concepto de huella de agua, como nos lo han presentado, ¿no? Y nos ponen datos de 1 kilo de carne, 15.000 litros, 1 kilo de pollo, 4.000 litros, un vaso de leche, 250 litros, y uno como consumidor dice, bueno, entonces ya no comeré carne.
Y en realidad, eso no es huella de agua y huella hídrica completamente, y creo que tampoco es la idea, ¿no? Comunicacionalmente sí es importante, como volviendo a la pregunta inicial, si tú creías eh, que tu vida diaria, que tu uso, que tu producción, que tu empresa no tenía ninguna relación con el agua, realmente no has visto el panorama completo. Cualquier acción de producción tiene un relacionamiento con el agua, ¿sí? Pero esta es una primera parte. Esto es como que, eh, a ver, para hacer un ejemplo más actual, ¿no? Cuando siento que estoy un poquito mal y me hago mi prueba, para saber si tengo COVID o no, ¿no? Entonces esto dice, bueno, sí, pero no te dice qué tienes que hacer, ¿no? Es el primer paso. Es un diagnóstico. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tengo que ver un poco más allá, ¿no? Y en ese ver más allá eh, no solamente tengo que ver cuánta agua estoy consumiendo, ¿sí? Acuérdense de la definición de consumo, cuánta agua estoy consumiendo directa o indirectamente, sino cómo ese consumo se ve afectado por otras dimensiones que tienen que ver con la calidad, o digamos, mi capacidad de producir cambios en la naturaleza por ese consumo de agua, y también por los cambios que puedo estar creando por llevarme agua que probablemente tenía otros fines y los estoy utilizando para transformar para mis propios fines. Estoy hablando de polución de agua y estoy hablando de estrés hídrico, porque es diferente producir algo en una región de mi país que puede estar en estrés hídrico, como producirla en una región de mi país que probablemente esté en la región amazónica, donde hay mayor abundancia de agua. ¿Cuál es el impacto? Es diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de huella de agua, hablamos de varias dimensiones, no solamente la dimensión de cantidad, sino también la dimensión de calidad o de afectación a la disponibilidad, incluso de afectación. Ya hay modelos, digamos, matemáticos, científicos, demostrados para asociar mis consumos de agua a mi afectación a la salud humana o a los propios ecosistemas, ¿no? Todo detrás de, o toda esta visión completa, es lo que sí denominamos huella de agua. Entonces, esta huella de agua no es un número, no es un valor. Cuando hablamos de huella hídrica o huella de agua, esto es muy importante, estamos hablando de una gran fotografía con muchos números, como decía Javier, para que entendamos los adultos, que me dicen dónde están los aspectos, dónde están las oportunidades para poder mejorar mi desempeño como usuario de agua, ¿no? Si yo asocio mis consumos de agua con posiblemente las zonas de estrés hídrico del país donde se producen mis insumos o donde está mi unidad de producción, tendré una visión mucho más clara de cómo generar algún impacto en mis procesos para reducir mi huella de agua, ¿no? Si empiezo a analizar mis consumos de suministros y lograr identificar cuáles son los más importantes, obviamente también podré tener mejores oportunidades para lograr ese cambio, ¿no? Recuerden que lo que queremos no es saber qué número, no es saber si el número de la huella hídrica, es saber dónde están las oportunidades para reducir esos impactos de mi propia generación. En este contexto también entran otros aspectos de la evaluación, como el enfoque de cuenca, que justamente decíamos, no estoy solo en mi cuenca, no soy el único usuario, puedo yo ser muy responsable, puedo ser yo muy eficiente y mi vecino de al lado no lo es, ¿no? Entonces, mi responsabilidad en qué momento empieza a salir de las paredes de mi fábrica, de las paredes de mi empresa, de las paredes de mi hogar, y tengo la necesidad de colectivizar una acción, ¿no? De ir con el que está al lado mío, de contagiar y de informar primero, de hacer ver que no he estado viendo el panorama del agua de forma correcta, ahora con huella hídrica tengo una mejor visión, comunico esa visión, socializo la visión y debería poder generar acción colectiva, ¿no? Y esa acción colectiva, si estamos hablando ahorita con empresas privadas, no solamente va del lado de la empresa privada, sino tiene que buscar, obviamente, un agente mayor o un agente
que lo ayude a escalar las iniciativas como es el propio sector público. Entonces, tanto el actor privado como el actor público son necesarios en unión para generar estos cambios respecto a esta evaluación de huella de agua, ¿no? Esto es ISO 14046, ¿sí? Parece una, digamos, he tratado de explicarles la lógica detrás, pero básicamente este es el modelo de análisis de la huella de agua en el marco de esta norma ISO 14046, que seguramente en algunos de sus países ya está traducida y adoptada como normas técnicas nacionales, ¿no? Originalmente estuvo, ¿no?, en el 2014 creada, en el 2017 o 10, no, en el 2015 sale la versión en español, aquí en Perú en el 2017 se adopta, de repente en sus países ya hay una norma técnica local asociada a huella de agua, pero toda la base de las normas ISO 14000 toman el análisis de ciclo de vida como concepto, ¿no? ¿Y qué cosa es el análisis de ciclo de vida? Como lo veíamos en el caso del café, es el análisis de la historia detrás de, ¿no? Es como hacer una búsqueda en nuestro árbol genealógico, pero en este caso los productos del agua, ¿no? Y voy detrás para entender qué cosas hay en las materias primas que yo utilizo para mi proceso de producción y cuento el agua asociada a esas materias primas, ¿no? Porque yo estoy tomando el insumo. En el caso de huella de agua, el análisis se hace desde ese origen, ¿no? En huella de carbono hay algunas diferencias, pero en huella de agua se toma todo desde el origen. Y si yo hago un proceso productivo y paro mi análisis a la salida de mi proceso productivo, ¿no? Esos dos primeros pasos se conocen como un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta, es decir, desde que nació hasta que yo lo dejo salir. Lo dejo salir de casa y ahí paro mi análisis. Pero hay ciertos productos que requieren un mayor análisis porque quizás sus principales usos de agua están en el consumo. Entonces tendría que llegar, por ejemplo, si analizo la huella de agua de un detergente y me quedo en la producción, no estoy considerando que más allá va a ser un usuario mayor de agua, ¿no? Y de repente mi análisis tiene que crecer y llegar hasta el consumo o a la disposición final, ¿no? Hay muchos análisis que se realizan viendo el entorno completo de la cuna a la tumba, o incluso si existen acciones de reuso del residuo, ¿no? Y cerramos este círculo de la ahora llamada economía circular, ¿no es cierto? Y hago el análisis en todo ese proceso, estamos hablando de un análisis de la cuna a la cuna, ¿no? Esto lo que define es el alcance de mi estudio. Mi estudio puede ser muy amplio o un poco más sesgado. Esa es una decisión básicamente de quien hace el estudio. Si yo soy una empresa y quiero saber cuál es la huella de agua, como vamos a escuchar en instantes un ejemplo, de mi producto específico, yo me quedo parado en la puerta de mi industria, ¿no? Entonces tengo un análisis de la cuna a la puerta. Todos los escenarios son válidos cuando estamos en ISO 14046 y creo que en todos los casos siempre es importante comunicar en mi documento final mi análisis de dónde a dónde va y qué está considerando y por qué lo estoy haciendo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y este es el último esquema complicado que les voy a enseñar, porque existen fases de evaluación cuando yo hago huella de agua, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Otra vez, lo primero es, tengo que tener claro para qué estoy haciendo el estudio de huella de agua, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos como empresa? ¿Lo estoy haciendo para tener un número? ¿Lo estoy haciendo para tener una visión más clara y buscar oportunidades de acción? ¿Lo estoy haciendo de repente para comunicar a otro público, porque de repente es una exigencia del mercado que esté haciendo el estudio y lo comparta con usuarios? ¿Lo estoy haciendo para poner un hito en mi sector o mi gremio empresarial y tratar de comunicar? Tengo que tener claro para qué lo estoy haciendo y hasta dónde voy a llegar. Esa es la primera fase de cualquier estudio de huella de agua. La segunda fase es eso que llamamos análisis de inventario. Esa parte es la parte de los números. El 140 litros de agua del café es el inventario, ¿no es cierto? Y si es importante, es la base de todo estudio de huella de agua, sea en la norma ISO 14046 o en otra norma que es la Water Footprint Network, de repente alguno ha escuchado hablar de huella de agua azul, verde, gris, el análisis de inventario es el mismo, y es saber números del agua directa y el agua indirecta, que no me servirían de nada
que es muy importante, pero no me servirían de nada si no voy a la parte de la evaluación de los impactos. Es decir, cuánto impacto estoy generando por ese uso de agua. Y ahí es donde analizo los temas de disponibilidad de agua, estrés hídrico, contaminación, etcétera, ¿no? Y ahí tengo una visión más completa. Y cuando ya tengo ese tercer nivel de análisis, puedo estar interpretando mis resultados. Y al interpretar mis resultados puedo decir, oye, creo que tengo que volver a la fase de inventario porque no fui muy fino recogiendo información respecto a un insumo que resulta siendo muy importante, ¿no? Por ejemplo, si en mi producción, yo estoy produciendo, no sé, un helado, ¿no? Un helado de crema. Y en mi análisis de la producción no consideré el insumo del envase de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque pensé que lo más importante estaba en el propio producto y me olvidé del palito de madera que estoy utilizando para ese helado específico. Entonces tengo que volver a hacer un zoom mucho más grande sobre ese análisis, ¿no? Entonces, existe, y esto para tranquilidad, de repente algunos están pensando que, caray, si hago el análisis de mi producción, tengo que preguntarle a mi proveedor cómo utiliza el agua. Hay muchas bases de datos que resumen data sobre los tipos de producción de los insumos más importantes en la generación. O sea, obviamente no es que tengo que buscar a cada uno de mis proveedores para entender la historia, pero sí saber el origen, de dónde vienen. Esos aspectos son importantes porque, como les decía, es diferente el estrés hídrico de una zona o de una región del país que de otra, o de un país a otro también, ¿no? Entonces, esto en resumen, este cuadro, fases de evaluación de huella de agua ISO 14046, es la base del concepto de huella de agua. Obviamente en estos pequeños minutos no íbamos a poder desarrollar todo, pero sí les quiero dejar, esto van a tenerlo ustedes a mano también, hay algunos documentos que si ustedes quieren aplicar el tema de huella de agua van a poder utilizar. Hay un manual que desarrollamos en conjunto con aliados en Fundación Chile y la Cooperación Suiza. Está el link de descarga que lo van a tener ustedes también, que explica un caso muy interesante del cemento desde la fase inicial. Y también hay otra publicación que se hizo con los amigos del Centro de Análisis de Ciclo de Vida en México. Fue un esfuerzo regional, también un círculo de expertos de la región sobre huella de agua, para identificar cuáles eran las mejores metodologías a aplicar, ¿no? También está disponible en su versión digital. Y por último, bueno, yo no hice la presentación inicial, pero yo como Alejandro Gonza soy parte de Hídrica. Hídrica es una consultora aquí en Perú que ha evaluado creo que la mayor cantidad de estudios de huella de agua. Hemos desarrollado más de 30 estudios aquí en Perú de diversas empresas en diversos sectores de la producción, ¿no? Alimentos, agroindustria, construcción. Algunas de las empresas probablemente tienen alguna filial también en sus países. En el caso de Perú, esto ha sido importante porque existe en el Perú un instrumento público-privado que se llama Certificado Azul, que ha logrado fomentar que más empresas desarrollen estudios de huella de agua, pero con una finalidad, ¿no? Con la finalidad de tomar acción, que es, una vez que tengo mi estudio, ¿qué puedo hacer? Y lo que hace es reconocer a las empresas privadas que reducen su huella de agua, pero que también generan impacto positivo en la sociedad con otras acciones de lo que se llama aquí valor compartido en agua, responsabilidad social en temas de agua. No es una llamada al sector privado desde el sector público para tomar acción, que, como les decía, creo que es lo más importante, no más allá de los números y las metodologías. Como le decía Javier también, es un tema de cambio de comportamiento, ¿no? Eso es lo que buscamos y ojalá algo logremos también con ustedes como los más de 150 participantes en el taller. Hasta ahí mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Olvidé mencionar que Alejandro es socio y gerente de operaciones de Hídrica, así que te agradezco el apunte final, Alejandro. Y aparte ha sido un gran aliado en lo que hemos venido desarrollando en Uruguay con el programa Buenas Prácticas Azules, ya desde el año pasado. Alejandro, muchas gracias de nuevo.
Y bueno, vamos a pasar a la presentación de Alejandro Gol, que es director del laboratorio Artobe en Uruguay. Alejandro participó del proyecto piloto, que también estaba muy inspirado en la experiencia peruana y chilena sobre el tema de medición de huella de agua y las recomendaciones de uso eficiente. Lo hicimos con Alejandro en el laboratorio Artobe el año pasado. Y bueno, le agradecemos a Alejandro, te doy la palabra para que nos cuentes la experiencia de lo que fue la medición de huella de agua en el laboratorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, y bueno, gracias a Javier y Alejandro por las exposiciones. La idea es tratar de explicarles un poco qué fue lo que hicimos, cómo calculamos la huella de agua, bueno, espero que de esta forma les quede un poco más claro también la exposición de Alejandro Conza, porque justamente aplicamos todo lo que él ha dicho anteriormente, y justamente le voy a pedir también su ayuda para interpretar algunos datos dentro de los que voy a mostrar. Voy a voy a poner una presentación. Compartir pantalla. Bueno, les comento un poco, este laboratorio Artobe es un laboratorio de una empresa uruguaya que tiene más de 60 años, una empresa familiar. Nos dedicamos a fabricar cosméticos y biocidas, y bueno, tratamos de desarrollar productos, sobre todo pensando en la mujer uruguaya, y tratamos de utilizar sobre todo los insumos locales. Bueno, cuando se nos planteó para hacer este piloto, estuvimos pensando qué productos podíamos tomar para que sea un buen ejemplo. Nosotros utilizamos mucha agua en todos los procesos, casi todos los productos nuestros tienen generalmente mucha agua, pero hay dos productos que resultaban emblemáticos, sobre todo, y nos resultó muy interesante poder compararlos entre ellos, que es un shampoo que nosotros hacemos de 250 ml, un shampoo tratante, nosotros le llamamos, que es el que está a la izquierda, y un shampoo sólido, que es un producto que empezamos a hacer hace poco tiempo, que en Uruguay es la primera empresa que lo hace a nivel industrial, porque hasta ahora lo hacían a nivel artesanal, pero no industrialmente, y bueno, nosotros lanzamos este shampoo hace un tiempo y decidimos comparar y ver cuál es la diferencia entre el consumo del agua entre un shampoo tradicional y el shampoo sólido. Para eso fuimos a ver todo el flujo de proceso de la empresa desde el principio. O sea, dijimos, bueno, empezamos por la materia prima, todos los insumos. Como había explicado Alejandro anteriormente, hay que ver qué cantidad de agua tiene cada uno de los insumos que lleva cada uno de estos productos, cómo llega a la empresa ese insumo, ¿no? El transporte, o sea, por qué vía hay productos que vienen de China, otros vienen de Brasil, bueno, y no solo los productos, no solo las materias primas que componen el producto, sino también el envase, ¿no? Las etiquetas, todo eso, tuvimos que analizarlo para llegar a la fabricación de los productos. Y después también está, bueno, el otro alcance que nosotros no lo calculamos, que es la salida del producto, ¿no? O sea, hacia dónde va, y el uso humano y la disposición, ¿no? O sea, nosotros hicimos hasta la fabricación del producto solamente. Seguramente hay mucho más agua en el uso de estos productos, en el uso mismo, ¿no? Porque para usar un shampoo, como saben, hay que usar mucha agua.
Pero bueno, decidimos calcular cuál era la comparación de estos dos. Bueno, esto es un flujo, digamos, entra el acceso, el flujo del agua, ¿no? Entra el agua, se almacena, después se filtra, se realiza la producción, se envasa y finalmente queda el producto terminado. Esto es más o menos lo que es el flujo del proceso de producción del producto. Bueno, estas planillas horribles explican un poco, más o menos, para que vean qué fue lo que tuvimos que nosotros los datos que tuvimos que aportar y cómo se tuvo que calcular todo eso. Acá a la izquierda está todo lo que es los componentes del producto, la materia prima, hay distintos tipos de materia prima. Estamos hablando, el primero es el shampoo líquido, ¿no? La glicerina y heterodomía son distintos insumos que se usan para la fabricación mismo del producto. Lo separamos, vimos cuál es el peso en el costo del producto. Inclusive están acá los envases, las tapas, la etiqueta, y finalmente el agua. El agua, como ven, tiene un peso muy... el agua mismo tiene un peso muy bajo en digamos, en el costo, pero sin embargo sí es un componente muy importante del producto. En esta fila, donde dice arriba porcentaje de consumo de agua, ahí se ve cuál es el consumo de agua de cada uno de los componentes. O sea, el 87% en este caso es agua directa. El resto del agua lo vamos a calcular qué cantidad de agua tiene cada uno de los insumos, ¿no? Entonces, hicimos esta planilla donde dijimos, bueno, fuimos a los componentes, tuvimos que pedir todos los análisis de cada uno de esos componentes para ver cuánta agua tenía cada uno de esos componentes. Después, también a partir de... se calculó de dónde vienen cada uno de esos componentes. Hay componentes que vienen de repente de China y otros que vienen de Brasil. Y bueno, eso tiene un transporte hasta que llega el componente, digamos, al Uruguay, y de esa forma, y ahí también hay un consumo de agua que se tuvo que calcular. Eso lo puede explicar mejor Alejandro Conza, pero es a través de, hay unas planillas, hay un cálculo hecho más o menos del transporte, cuánta agua es que se usa para cada tipo de acción. Y así llegamos a ver si lo puedo poner un poco más acá, así llegamos a la conclusión, no sé si se ve, esto, se puede ver acá, del total de agua en el consumo que consumimos para hacer un shampoo líquido, ¿no? En este caso, el resultado, creo que está acá, el shampoo líquido está a la izquierda. Acá ven, materia prima e insumo, esto es lo que se usó en un periodo determinado, ¿no? Lo que se usó de consumo directo, lo que se usó en el uso de las materias primas, en el transporte, en la energía que se utilizó en hacer el producto, y o sea, el total de metros cúbicos consumidos, que nos dio 4.104 metros cúbicos. Eso es el consumo mismo, pero como explicaba Alejandro hoy, eso tiene un impacto que se calcula para cada país. Y bueno, en el caso de Uruguay, como nosotros por suerte tenemos mucha agua, el agua no es un problema importante, el impacto es de 0,6, ¿no? Tengo entendido que hay países como Perú, que
que es 50, o sea que de 0,6 a 50, o sea que el impacto es muchísimo mayor. El cálculo del número de la huella de agua que nos dio fue 2002,462. O sea que sería 95 litros, nos insume fabricar un producto de 250, o sea, un shampoo de 250, 95 litros de agua, cuando en realidad nosotros usamos directamente, que era el agua que en realidad, si a mí me preguntaban antes, ¿cuánta agua usás para fabricar un shampoo de ese tamaño? Eran 200 ml, ¿no? O sea, 0,2, y en realidad llegamos a la conclusión que eran 95 litros de agua. Lo mismo hicimos para el shampoo sólido. Y en este caso también calculamos todo de acuerdo a los porcentajes, los principales costos. Determinamos que solamente íbamos a tomar lo que pesa más del 2% en el costo, o sea, no utilizamos todos los insumos, sino solamente priorizamos, digamos, aquellos insumos que tienen un peso importante en el costo, y llegamos a la conclusión, que está a la derecha, que en este caso el shampoo sólido tiene una huella de 0,02 metros cúbicos de agua. O sea, tendrán que ser 2 litros de agua en un shampoo sólido que aparentemente no tiene agua, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en todo ese proceso, tanto en los insumos como en el envase y en la producción, llegamos a la conclusión de que tenía que tenía 2. O sea que la conclusión es 40 veces más agua utiliza un shampoo líquido en relación a un shampoo sólido. Esto es algo que a nosotros nos sirvió para dimensionar sobre todo la importancia del agua, porque nosotros sabíamos obviamente que el shampoo sólido consume menos agua que el líquido, pero no sabíamos que era tanta la diferencia, ¿no? Y de alguna forma, bueno, eso lo utilizamos como para comunicarlo sobre la ventaja del shampoo sólido. El shampoo sólido es un producto relativamente nuevo en Uruguay y no hay mucha conciencia del uso y de la importancia. Solamente en algún grupo de gente joven, digamos, que está más consciente con el impacto en el medio ambiente, es donde más se está usando, ¿no? Pero todavía cuesta mucho que la gente lo tome como algo, digamos, que realmente estás ayudando al medio ambiente. Y la verdad que nos impactó esa diferencia que había. En realidad, la diferencia es mucho mayor, porque si nosotros, el rendimiento de un shampoo sólido de estos es 2 veces el shampoo líquido, ¿no? O sea, un shampoo sólido de 50 gramos, que es el que calculamos acá, rinde como 2 envases de 250 ml de shampoo líquido. O sea que estaríamos hablando de 80 veces superior el impacto en de lo que es la huella del agua. Entonces, bueno, como conclusión podemos decir que bueno, la medición permitió tener un panorama del consumo de agua del producto medido, y bueno, y sobre todo a nivel de marketing, permitió divulgar el beneficio medioambiental del consumidor, que nosotros lo sabíamos, pero realmente no sabíamos qué tanto era, ¿no? Asimismo se recibieron, después de hacer eso, algunas recomendaciones como para gestionar mejor el uso de agua y bueno, y avanzar en acciones para el uso eficiente.
Lo mismo se puso sobre la mesa un tema preocupante que no estaba en nuestro radar, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante, sobre la cual nunca habíamos pensado. En Uruguay, aunque no lo crean, todavía hay porteros de edificios que empujan las hojitas con la manguera. O sea, realmente no hay una conciencia de la importancia del agua y cómo se está perdiendo. Y bueno, me parece que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, y me imagino que en otros países de Sudamérica, donde tienen mucho más conciencia, me parece que este tipo de estudio puede ser muy recomendable como para poder avanzar hacia que todos colaboremos en que el medio ambiente esté mejor, ¿no? Salvo acá. Bueno, esa fue un poco la experiencia. Después cualquier consulta quedo a las órdenes. Y Bárbaro, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Redondeando, hicimos una especie de síntesis de algunas de las preguntas que fueron consultadas por el chat, así que al menos una para cada uno de los expositores les voy a trasladar. Empezaría por Javier. Si te parece, Javier, tenemos a Juan Julio Ordóñez Galvez, que puso varias preguntas en el chat. Voy a recoger una de ellas. Cualquier cosa, luego ahondamos más en las otras preguntas con Julio. Pero para Javier, sobre lo presentado, estaríamos reconociendo que el estado actual en el cual nos encontramos está asociado exclusivamente a las acciones antrópicas sin visión ambiental. Javier, te doy la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy interesantes las dos presentaciones de los Alejandros. Aprendí mucho. Y para responderle a Juan Julio, que lo veo muy activo en el chat, lo cual es bueno, quería decirle, no estamos diciendo el argumento que solo la acción antrópica es la que está de alguna forma motivando las transformaciones de los ciclos hídricos, los ciclos del fósforo, del nitrógeno, etc. Lo que sí está claro de que la contribución de las acciones antrópicas son fundamentales y se articulan, se complementan con lo que son las fuerzas telúricas propias y fuerzas también extraterrestres que afectan todo lo que es la vida y el funcionamiento del planeta. ¿Sí? Creo que la idea de antropoceno justamente trae eso, ¿no? De que decir, somos parte de toda esa complejidad que podremos llamar la naturaleza y no estamos afuera y ni estamos inmunes a lo que puedan ser los procesos. Ya hay en la experiencia antropológica, y con esto termino, también discusiones sobre lo que se llama, por ejemplo, la teoría de Martin, sobre el poblamiento de América por parte de sociedades cazadoras-recolectoras que tuvieron un impacto muy grande en la extinción de la megafauna, ¿no? Los grandes animales que se encuentran en el registro paleontológico, pero que no fue exclusivo por la acción de esos cazadores-recolectores, que a pesar de tener tecnologías que hoy llamaríamos simples, tuvieron impacto importante en animales que en realidad no estaban acostumbrados a la presencia humana, y por lo tanto no tenían temor, miedos, en fin. Lo mismo pasa en otras islas, en Australia, en Nueva Zelanda, hay registros fósiles al respecto, pero se complementa con el cambio climático, ¿no? Algo similar a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Así que tenemos en la historia ejemplos donde lo humano y lo no humano participan en conjunto, y hoy está sucediendo lo mismo. No es exclusivo humano. Bárbaro, Javier, muchas gracias. Alejandro Conza, voy a ti con una de las preguntas. Una de las cuestiones, la pregunta de Alexandra Dávila. ¿En la huella de agua se usa el concepto de unidad funcional? Sí, como es propio del análisis de ciclo de vida, se usa el concepto de unidad funcional.
eh, que puede ser muy confuso dependiendo del estudio, pero generalmente para facilitar el concepto, muchas empresas lo que hacen es tomar la producción, como el caso del ejemplo que hemos visto, se toma la producción anual, ¿no? Del producto específico, en este caso el champú, ¿no? Eso ayuda a facilitar el proceso. eh, Toma como concepto de unidad funcional la producción anual de determinado bien o servicio, ¿no? Puede aplicarse de forma mucho más compleja. Por ejemplo, si digo, voy a pintar una pared de 1 metro cuadrado y el uso de la pintura, y aplico la definición de unidad funcional ahí, pero para simplificar, como en el caso del ejemplo que hemos visto, se toma la producción anual de determinado bien o servicio, ¿no? Alejandro, sigo contigo para que Alejandra Correa nos pregunta si puedes explicar de manera simple cómo es la fase de evaluación de impacto. De manera simple, a ver, 140 litros de agua, una taza de café, ¿ok? La evaluación de impacto son factores, ¿no? Si bien hay mucha metodología detrás, simplificando son factores, como lo dijo Alejandro. Si multiplico mi inventario por un factor que se relaciona con la escasez de agua y obtengo unos nuevos valores, esa transformación es una evaluación de impacto. Si mi factor es un factor de escasez de agua, es una evaluación de impacto por escasez de agua, que es lo más simple, lo más sencillo. La metodología de la WER es la más utilizada. Uno entra a la página web, puede descargarse la página de WULCA, WULCA, una base de datos en Google Earth, ¿no? Por cuadrantes y regiones, cuál es ese factor por el que tendría que multiplicar mi inventario para que se traduzca en una evaluación de escasez, y me da una foto de escasez, ¿no? De repente el inventario me daba un orden de prioridad y me decía, lo más importante es el grano de café. Aplico el factor de escasez y me dicen, lo más importante no solamente es el grano de café, sino también el azúcar, porque lo estás trayendo de una zona con estrés hídrico muy alto. Entonces, cambia el orden, cambia un poco la foto y me da una lectura diferente aplicando esa metodología de escasez. Creo que es lo más simple que puedo explicarlo. Sí, sí, perfecto. Y tiene que ver con el territorio donde está producido, ¿no? Exacto, si uno puede descargar va a haber un mapa mundial pintado de colores rojos, amarillos, naranjas, ¿no? Que me va a decir cuál es el nivel de escasez, ¿no? Obviamente los rojos son niveles mucho más altos que los otros. Me piden repetir la página, creo. Ahí está, sí. Es, sí, WULCA, WULCA, WULCA. Si uno entra ahí a descargar los factores, y hay una subpágina que le dice descarga la data en Excel o descarga el documento para aplicarlo a Google Earth, que a veces es más fácil, ¿no? Y así puedo saber mi región, cuál es el factor que tiene en ese cuadrante en el que estoy, ¿no? Es el índice AWARE, que es El índice AWARE. el que usamos en el caso también de Artobe, con el caso que les comentaba Alejandro de los shampoos. Bueno, voy ahora a una pregunta para vos, Alejandro Gol. Dice María Teresa Alarcón, pero si el champú sólido tiene el doble de capacidad que el líquido no está mal definida la unidad funcional. Nosotros lo que hicimos fue estudiar la producción de un producto. Después, o sea, digo, ese es el producto que nosotros fabricamos. Lo fabricamos así, y el champú sólido es de 50 gramos. Y sabemos que el champú sólido de 50 gramos rinde como 2 de 250, por la experiencia. En el cálculo uno tiene que hacer el producto me parece a mí, como lo hacemos nosotros, y después, bueno, sabiendo que es el doble, en realidad, digamos, la conclusión es que el champú sólido es 80 veces menos agua que el champú líquido utiliza, ¿no? O sea, digo, esa es en vez de 40, 80. Pero bueno, es la forma en que nosotros producimos. Y lo que decidimos estudiar. Podríamos haber estudiado un shampoo de alitro, podríamos haber estudiado
un montón de cosas, pero decidimos estos dos productos porque son bastante emblemáticos para la empresa. Buenísimo. La última, Alejandro. Acá preguntan cuál es el valor de la diferencia del valor de venta de uno versus el otro de los shampoos. Bueno, en realidad el shampoo sólido es un poco más caro que el shampoo, que una unidad de shampoo líquido, pero en el rendimiento es más barato. O sea, más o menos está, para que tengan una idea, entre, lo voy a decir en pesos, pero solamente para comparar, 300 pesos un shampoo sólido y 220 por ahí el shampoo líquido. Pero el shampoo sólido rinde el doble, ¿no? O sea que en realidad es más barato. Buenísimo, perfecto. Eso es muy difícil de hacer ver a la gente, ¿no? O sea, digo, no, es una cosa que es difícil de comunicar, ¿no? Porque lo ven chiquito y dicen, pero esto es más caro. Claro, es así. Bueno, estimados, llegando a cumplir un poco el horario que nos habíamos pasados un poquito, queremos agradecerles a todos e intentaremos responder algunas otras preguntas por mail a la gente que nos acercó las cuestiones. Les agradecemos en nombre de la Cámara de Industria del Uruguay y del programa Impulsa Industria. En nombre de Micaela Crespo quiero agradecer a todo el equipo de Impulsa Industria, comunicadores, etcétera, por el trabajo que han hecho, y por supuesto a Marcelo Farro y a Sabrina Cupeiro de GWP Sudamérica, y ni que hablar a los expositores, a Javier y a los dos Alejandros, por la deferencia y por las excelentes presentaciones, y a todos comentarles que estaremos en contacto para una próxima oportunidad, y agradecerles mucho también por la participación, y nos vemos en la próxima. Así que muchas gracias y que tengan una linda jornada. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, saludos Gracias a a todos. todos en las Américas. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Gracias, saludos.